Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional, a toda la gente maravillosa del mentorado, los amigos, los líderes. Qué bonito a esta hora de la noche estar conectados, a esta hora de la noche estar felices con una escuela más, gritando y celebrando el reino, declarando que la bendición llegó, declarando que la gracia llegó. Por favor, preparen sus cuadernos, preparen su bolígrafo, que vamos a entrar de lleno a la escuela. Y qué lindo poder verlos y qué lindo poder compartir. Estoy esperando ¿verdad? Que ya termine esto para agarrar un salón que me arregle mi pelo. Qué lindo poder compartir este tiempo de escuela. Qué bonito poder compartir este tiempo de activación, este tiempo poderoso. Amada Arlene Lebu, qué bendición, profeta Arlene Lebu, qué bendición. Qué lindo estar a esta hora juntos. Les envío un besito a todos, un abrazo a todos. Elizabeth, ¿cómo va vos, mi querida? Beso para vos. Feliz con algunas personas que las veo, que entran. Me da tanta alegría, quiero que siempre estén en la escuela, quiero que vengan siempre a la escuela. Es hermoso poder, Oralia también está ahí con nosotros, qué lindo poder estar con ustedes, compartir este tiempo hermoso. Bueno, señores, si me pongo a mencionarlo a ustedes, no empezamos la escuela. Vamos a empezar esta noche, dinámica de Casas Cornelio, número 42. Esto está de colección. ¿Oyeron? Esto está de colección. Dinámica de Casas Cornelio número 42. Estamos en la serie Jesús el Sumo Sacerdote. Acuérdense que estamos equipándonos para abrir iglesia en casas. Estamos equipándonos para expandir el reino en las casas. Estamos siendo entrenados con el evangelio del reino. Acuérdense que hemos sido entrenados o hemos escuchado otros evangelios. Hoy me enviaron un mensaje de un niño. El niño tendrá unos 5 añitos. Predica hermoso, pero pues tiene el huevo de la serpiente, religión. Y entonces un mensaje ahí de religión, ¿verdad? Con un matiz legalista y su cosita, ¿no? Qué pena, me dio tanto dolor porque el niño es poderoso. Y cómo sería lindo tenerlo enfrente y cómo el Señor nos tiene que dar esa generación y entrenarlas con el mensaje del reino para poder tener una comunidad de Juan el Bautista, una comunidad de Elías, una comunidad maravillosa, ¿verdad? Que ama el reino. Bueno, entonces, pero estamos felices por todo lo que el Padre está haciendo y estamos felices por lo que el Padre va a hacer. La conexión, arrancamos, de eternidad y salvación con el Padre a través del sacerdocio de Leví o Aarón, queda abolida por la sangre del Mesías derramada para todos en toda la tierra. Que la sangre del Mesías es fuerte. La sangre del Mesías invalida cualquier sangre de animal. La sangre del Mesías trae entonces justicia, trae vida, trae restauración, trae restitución. Qué poderoso esto, ¿no? Perfecto. Entonces estamos en Hebreos capítulo 7. Estoy pensando en que tenemos la libreta en la mano y tenemos un bolígrafo. Hebreos capítulo 7, verso... Clever, God bless you. Estoy pensando, ¿verdad? Que tienen su libreta en la mano. Estoy pensando que tienen su, ¿cómo se llama? Su bolígrafo en la mano. Y estoy pensando que estamos aprendiendo reino. ¡Wow! Hebreos capítulo 7, verso 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Es tremendo esto. Oigan esto. Nada perfeccionó la ley. De nuevo, nada perfeccionó la ley. O sea que la ley era débil. Tenía falencia. Nada la perfeccionó. La ley se cumplió en el Mesías, que es otra cosa. Pero no se perfeccionó. Porque el único perfecto es el Mesías. Wow, este versículo es poderoso. Alguien lo va a celebrar en Latinoamérica. Alguien lo va a celebrar. Hebreos capítulo 7, versos 18 al 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Ya? ¿A causa de qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. De nuevo, nada perfeccionó la ley. De nuevo, nada perfeccionó la ley. O sea que la ley tiene debilidad según el escrito y tiene ineficacia.
y nada la perfeccionó. Ahora vino alguien perfecto, superior a la ley, que es Jesucristo, trayendo el reino de paz, el Shabbat Shalom, el Shalom eterno para toda la tierra. ¡Qué hermoso! Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, ¿cuál es la introducción de una mejor esperanza? Es la muerte y la resurrección, es la aparición del Mesías, por la cual nos acercamos a Dios. Lo leemos de nuevo, Hebreos capítulo 7, verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esa esperanza es Jesucristo el Señor poderoso. Entonces la ley mostró los tipos perfectos de Dios. De nuevo, la ley mostró los tipos perfectos de Dios, pero ella misma no tiene el poder para ayudarle a nadie a cumplirlos. ¡Wow! De nuevo, la ley mostró los tipos perfectos de Dios, o los modelos, o los patrones, o los estándares perfectos de Dios, pero ella misma no tiene el poder para ayudarle a nadie a cumplirlos. Solo en Cristo y por su misericordia podemos ser santos. Solo en Cristo y por su misericordia, lavados en su sangre, salvos en su sangre, redimidos en su sangre, instruidos con su mensaje, instruidos con su reino, aptos para entrar en el reino. Amén. Entonces, la ley mostró los tipos perfectos de Dios, pero ella misma no tiene el poder para ayudarle a nadie a cumplirlos. Solo en Cristo y por su misericordia podemos ser santos y salvos. No hay otro. Amén. Entonces, nada perfeccionó la ley. De nuevo, nada perfeccionó la ley. Es verdad que la ley tiene valor porque nos muestra los patrones perfectos del Eterno. Nos mostró los patrones perfectos del Eterno. O sea, nos mostró el ABC, el A, E, I, O, U. Pero quien nos mostró toda la oración del reino es el Mesías. Entonces retiramos los ojos de lo primero para ponerlo en esto que es importante, en esto que es eternidad, en esto que es salvación, en esto que es gloria, en esto que es justicia. ¡Wow! Poderoso. La ley es muy débil. Aleluya. ¡Wow! Estoy motivado porque cada noche tenemos pan, cada noche tenemos vino. Ya hace falta una copita de vino. Un día de esto nos vamos a reunir y nos vamos a tomar una copita de vino. Perfecto. Miren esto. Nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Es verdad que la ley tiene valor porque nos muestra los patrones perfectos del Eterno. Nos mostró, ¿verdad? Nos mostró la enfermedad, pero no nos dio la cura. El único que puede curar la enfermedad llamado pecado, llamado iniquidad, llamado entonces transgresión, llamado apartarse de la verdad, llamado apartarse de la senda antigua, llamado apartarse del primer amor, es el Mesías. La ley es muy débil a la hora de salvar a los hombres. ¡Wow! De nuevo, la ley es muy débil a la hora de salvar a los hombres. Por ello vino el Mesías para darle fuerza a la ley y ayudarnos a vencer el pecado. O sea, la ley tuvo fuerza, la ley tuvo sentido, en el sentido de que hubo cumplimiento en el Mesías. Pero la ley por sí sola no perfecciona nada. Y la ley por sí sola no puede hacer nada. Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, el valor agregado de todo esto que nosotros conocimos como ley o como promesa, ese valor agregado que le da, o sea, que le da el valor, el toque final, es la presentación del Mesías. Es la gloria del Mesías. Tremendo. Perfecto. En la ley y con la ley conocimos nuestras falencias. De nuevo, en la ley y con la ley conocimos nuestras falencias, nuestros pecados, nuestros errores. Pero solo en Jesucristo encontramos la solución. Encontramos la cura y la llave para ser libres y salvos integralmente.
Todos los profetas profetizaron y vieron el cumplimiento de los tiempos con la llegada de nuestro sumo sacerdote. Capítulo 16, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Oigan esto, la ley y los profetas eran hasta Juan. Lo rígido de la tradición, lo rígido del legalismo, lo rígido de las obras, lo rígido del mérito propio, llegó hasta Juan. ¿Ya? Todos los profetas, entonces, ¿verdad? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino del Eterno es anunciado y todo se esfuerza por entrar en él. Lo vamos a repetir de nuevo. Todos los profetas profetizaron y vieron el cumplimiento de los tiempos con la llegada de nuestro sumo sacerdote. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino del Eterno es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En otras palabras, la ley llegó hasta Juan y con Juan nace la llegada del reino, nace el cumplimiento del propósito, nace la sangre superior, la sangre que saca a la sangre de los animales o sustituye la sangre de los animales por la sangre de un cordero santo, por la sangre de un cordero perfecto, sin defecto. ¡Wow! Poderoso. Entonces la ley y los profetas llegan hasta Juan. Los profetas, ¿por qué? Los profetas de la promesa. Y la ley rígida hasta Juan. Porque con la llegada de Juan, él es la voz que clama en el desierto, abriéndole camino al cumplimiento de la promesa. Y abriéndole camino a una sangre mejor, a un sacrificio mejor, a un sacerdocio mejor y superior. Aleluya. Poderoso. El Mesías no eliminó la ley o los profetas. Él le dio sentido a la ley porque solo con él y en él se cura todo el problema del hombre. El problema del hombre no se cura por los ritos. El problema del hombre no se cura por ser severo con uno mismo. Cuando tú eres severo, hay gente que deja de pecar y es severa y dice voy a ser fiel al Señor y voy a golpear mi cuerpo y me voy a lacerar. Y no peco, y no peco. Eso no es agradar al Señor. Eso es vivir en un cautiverio. Eso es vivir en una cárcel. Eso es vivir en una prisión. Verdaderamente agradamos al Señor cuando, número uno, aceptamos que somos pecadores. Cuando, número otro, aceptamos que necesitamos al doctor, que estamos enfermos. Venimos a su altar, venimos a su cruz y por su misericordia somos liberados. Aceptamos su sangre, aceptamos su liberación, aceptamos su mensaje, aceptamos su doctrina, vivimos su vida. Entonces, y solo entonces somos libres. Amén. El Mesías cumplió todas las promesas de los profetas con su vida. Y el evento de su muerte y su resurrección, no quedó ninguna promesa del pasado bíblico sin cumplir. En él se cumplió todo. En él se está cumpliendo todo. Y en él se cumplirá todo. ¡Wow! Juan el Bautista operó en tensión entre dos siglos. Uno que era rígido y promesa, y otro que era misericordioso y el cumplimiento de todo para la vida eterna. ¡Wow! De nuevo, Juan operó entre dos siglos en tensión. Uno que era rígido y era promesa, y otro que era misericordioso y era el cumplimiento de todo para la vida eterna. Y él tuvo que lidiar entre una era y la otra. Entre la era, ¿verdad?, del final de la ley y el final de la promesa, y la era del comienzo, del cumplimiento de la promesa, y la era de la salvación, la era del reino, la era del Mesías, la era de la justicia de Dios. Aleluya, fuerte. Él abrió el camino para diferenciar y descubrir lo rígido y lo débil de la ley versus lo misericordioso y lo perfecto del reino de Dios en Jesucristo. Fuerte. De nuevo, él abrió el camino para diferenciar y descubrir lo rígido y lo débil de la ley versus lo misericordioso y lo perfecto del reino de Dios en Jesucristo.
La diferencia fue abismal. Fue tremenda. Fue muy fuerte. Tremenda. Porque mientras él anunciaba el reino de Dios, también anunciaba el hacha. Ya el hacha está puesta. Estaba anunciando salvación. Su bautismo no solamente fue un bautismo en aguas. Su bautismo también fue los rumores de la entrada en el reino. Los rumores de ser bautizado en la doctrina del Mesías. Los rumores de ser bautizado en el evangelio del reino. Mateo capítulo 5, verso 18. De nuevo, Mateo capítulo 5, verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo dijo el Mesías, pero el problema, o la bendición, o el misterio, o la incógnita, o la grande pregunta milenaria, o antigua, es ¿cuándo se iría a cumplir esto? Si todo se cumplió con la llegada del Mesías, entonces Él es la entrada del cumplimiento, Él es la puerta del cumplimiento, Él es el camino del cumplimiento, Él es la verdad en el cumplimiento, Él es la vida del cumplimiento de la promesa. De nuevo, Mateo capítulo 5, verso 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero con la llegada del Mesías se cumple todo. Entonces, si todo se cumplió, ¿por qué seguir guardando el pasado si ya tenemos el cumplimiento? ¿Por qué vivir de una esperanza si ya tenemos el cumplimiento? ¿Por qué vivir, verdad, de la sangre de los animales si ya tenemos la sangre perfecta del Cordero sin defecto? ¡Wow! Fuerte. La verdad es que todo se cumplió en Él y con Él. Por ello la ley ya no es la regla o el requisito o el rito o el culto o la tradición para nosotros. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Fuerte! ¡Oh santo! Venga tu misericordia, venga tu luz, venga tu reino, venga tu propósito, venga tu palabra, despierta nuestro espíritu. ¡Aleluya! Activa nuestro espíritu. Aleluya. Activa a los hijos. Aleluya. Activa a los profetas. Aleluya. Activa a tu pueblo, Señor. Aleluya. Bendito. Entonces, la verdad es que todo se cumplió en Él y con Él. Por ello la ley ya no es la regla o el requisito o el rito o el culto o la tradición para nosotros. Ninguna sangre fue y es, ni tampoco será más perfecta que la suya. Él agregó humanidad a su deidad. Él aprendió obediencia, no porque era rebelde, fuerte, sino porque Él desde nuestra posición obedeció hasta lo sumo, obligándonos junto con Él a obedecer al Padre en la misma dimensión que Él lo obedeció desde nuestra posición humana. Aleluya. Oh, fuerte. Aleluya. Bendito el que vive para siempre. Gracias, Padre. Poderoso. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro. Es por eso que Abraham, no conociendo otro, le dio los diezmos a Melquisedec, porque en Melquisedec vio al Mesías, en Melquisedec vio la eternidad, en Melquisedec vio la sangre, en Melquisedec vio el cumplimiento, el día de la visitación. Fuerte. En la ley conocimos la enfermedad. De nuevo, en la ley conocimos la enfermedad. En Cristo tenemos la cura para siempre. Él es la solución. Él es el sacrificio mismo. Isaac le dice a Abraham: Padre, aquí está la leña. ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo: Dios proveerá
Dios proveerá, y es verdad que Dios proveyó. ¿Y saben a quién proveyó Dios? A su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo. Entonces la palabra de Abraham cuando dice Dios proveerá, tuvo su cumplimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo su cumplimiento? Porque Abraham antes de ver el cordero en el zarzal, había visto a Melquisedec y había bebido su sangre y comido su pan. Poderoso. Aleluya. El Mesías vino a recuperar y a construir para el Padre. De nuevo, el Mesías vino a recuperar y a construir para el Padre, porque todo es de Él, por Él y para Él. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro modelo perfecto, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra medida, la medida, el topo de los topos, la perfección, el destino. Lo que cualquier persona justa quisiera ser, lo que cualquier persona divina quisiera ser. Él es la profesión máxima, Él es el orgullo máximo, Él es el éxito máximo, Él es la gloria máxima, Él es el suceso total. No existe otro, aleluya, poderoso. El Mesías vino a recuperar y a construir para el Padre, porque todo es de Él, por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Él es la imagen, ¿verdad?, del Dios invisible. O Él es la imagen visible del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Primero que Abraham, primero que el cielo, primero que la tierra, primero que los aires, primero que las aguas, primero que el hombre, primero que todo lo que hay. Él es la primicia, Él es el primero santo. Él es el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. ¿Qué cosas? Las que hay en los cielos. ¿Qué cosas? Las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces no necesitamos la sangre de toros, ni la sangre de caballos, ni la sangre de ovejas, porque en Él tenemos la mejor sangre, una sangre perfecta, una sangre sin mancha, una sangre sin pecado, una sangre pura, una humanidad perfecta agregada a su deidad para hacer entonces la gloria perfecta que restaura a los hijos a la estatura de Dios. Aleluya. Entonces, no eliminamos la ley, sino que en Jesucristo todo se cumplió. Por lo tanto, ella es menor y débil frente al Creador de todo, que vino a darnos salvación integral. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por... Oh, Dios mío, esto es fuerte. Romanos 11, 36. Este es rico, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas de Él. Aleluya, de Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y amén. No necesitamos nada más. Hacemos a un lado la ley, hacemos a un lado la promesa de los profetas, porque mueren. Entonces mueren en la matriz de Juan, y en la misma matriz de Juan entonces nacen, ¿verdad? La justicia, la misericordia, el cumplimiento, la llegada de la era del reino, la llegada de la era de la salvación, la justicia de Dios para la tierra. Poderoso. Con Él llegó la luz. Con Él llegó la vida. Poderoso. Juan capítulo 1, verso 4. Con Él estaba la vida. De nuevo, con Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Con Él estaba la vida. ¿Cuál es la vida? Su reino.
su palabra, su mensaje, la misión de su Padre. Con Él estaba la vida y Él trajo esta vida para la luz de los hombres. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No me tropezaré, aunque la serpiente me quiera morder el talón para tumbarme. Tu luz, tu lámpara romperá la tiniebla de la serpiente, el veneno del áspid, y me abrirá el camino. Aleluya. Para cumplir propósito. Por ello, con la llegada del reino y su Mesías, la ley queda anulada, porque ya no es nuestro modelo de vida, no es lo que queremos imitar, no es nuestro destino. Lo sentimos mucho por los, los legalistas, ¿verdad? Lo sentimos mucho por algunos religiosos judíos, lo sentimos mucho por los adventistas o por algún grupito de gente rara por ahí. Lo sentimos mucho, pero está claro. Por ello, con la llegada del reino y su Mesías, la ley queda anulada, porque ya no es nuestro modelo de vida. Nuestro modelo de vida es Jesucristo, su sangre, su resurrección, su vida, su justicia, su gloria. Los mandamientos y promesas del Eterno en Jesucristo son hechas carne y habitaron entre nosotros. Por lo tanto, anular la ley no significa quebrantar los mandamientos, si en Jesucristo se cumplen todos. ¡Wow! ¡Poderoso! ¡Aleluya! ¡Wow! De nuevo, los mandamientos y promesas del Eterno en Jesucristo son hechas carne y habitaron entre nosotros. Por lo tanto, anular la ley no significa quebrantar los mandamientos. Si en Jesucristo se cumplen todos, se cumplieron todos y se cumplirán todos. Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, verso Mateo capítulo 5, verso 19. Mateo capítulo 5, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, Mateo 5, 19, de manera, dice el Mesías, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En la ley todo es pequeño comparado con la llegada del reino y su Mesías. Por ello, él no vino a quebrantar lo pequeño en la ley, ni su mensaje fue direccionado a hacerlo. Él cumplió todo y con ello le dio sentido a lo pequeño de la ley, mostrando el camino, la verdad y la vida eterna. Poderoso, él no vino a quebrantar ningún mandamiento. Él vino a cumplir. Juan capítulo 14. Entonces, anular la ley no es quebrantar los mandamientos. Jamás. ¿Por qué? Porque en Jesucristo se cumplen todos los mandamientos. Entonces, la ley queda anulada, dándole camino al cumplimiento de los mandamientos en Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 6. El Mesías le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No necesitas otra cosa. No necesitas otro sacerdocio. Uno mejor ha llegado. Uno superior ha llegado. Juan 14, 6. El Mesías le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí. Los testigos de Jehová están errados. Ellos se van directo al Padre y no han pasado por el sacrificio. Por eso es que todo aquel, dice el Señor, que no me ama a mí, no es digno de mí. Y si no soy digno de Él, tampoco seré digno de su herencia. Tampoco seré coheredero con Él. Tampoco seré su heredero. Tampoco me sentaré en los lugares celestiales. Tampoco gobernaré con el paz de la tierra restaurada. Entonces los testigos de Jehová están errados. Fuerte. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Poderoso. En Jesucristo nuestra justicia es mayor que la de la ley,
¡Wow! ¿Por qué? Porque todos los de la ley, todos los religiosos de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribanos, se creían justos. Justos, los dueños de todo. Su justicia es nada comparada a la justicia del que nunca pecó, del que nunca falló, del que nunca se arrepintió, del que era perfecto. ¡Aleluya! Santo. En Jesucristo, nuestra justicia es mayor que la de la ley. Los legalistas, religión, el sistema y Babilonia. Por ello tenemos entrada al reino, porque los requisitos de la ley son obras, es fuerza, es mérito propio, es orgullo de tradición religiosa. Pero en Jesucristo, con Jesucristo, el requisito es oír su voz, seguirla y hacer su voluntad. Ellos se creen justos por el conocimiento. Pero uno más justo que ellos, que no pecó y sin pecado vino. Y esa es nuestra justicia. Por lo tanto, nuestra justicia es mayor que la de la ley. ¡Wow! ¡Wow! Pero en Jesucristo el requisito es oír su voz, seguirlo y hacer su voluntad. Mateo capítulo 5, verso 20. Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo, lean este versículo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tiene que ser mayor, porque estos hombres tienen mucho conocimiento. Estos hombres tienen rito, tienen culto, tienen tradición. Entonces la justicia tiene que ser mayor para entrar en el reino. ¿Entendieron? ¿Y saben quién es nuestra justicia? Jesucristo el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos el reino ganado porque vino nuestra justicia perfecta, porque vino nuestro sacerdote perfecto, el que vino a abrirnos la puerta y a entregarnos el reino y decirnos: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por ello vino nuestra justicia mayor en Cristo, la única que nos introduce al reino. Él es nuestra justicia. Por eso tenemos entrada en el reino. Sin embargo, todos los de la ley, si no encuentran la justicia mayor que es Cristo, jamás entrarán en el reino. Aunque se llamen judíos, aunque se llamen griegos, aunque se llamen gentiles, aunque se llamen rabinos, aunque se llamen altos, blancos, flacos, gordos, negros. Aleluya. El joven rico guardó lo pequeño de la ley, pero se quebró con lo grande del reino. ¡Ey! ¡Aleluya! ¡Fuerte! 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 El joven rico guardó la tradición, pero se quebró con el reino. ¡Aleluya! 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 ¡Fuerte! El joven rico guardó lo pequeño de la ley, pero se quebró con lo grande del reino. Marcos capítulo 10, versos 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Obras muertas, sin reconocer a su Mesías, sin reconocer la sangre perfecta, la carne. Comed mi carne y probad y bebed mi sangre y tendréis vida. Fuerte. Él sabía y creía que era apto, que era perfecto con mérito para heredar la vida eterna, porque guardaba la ley de Moisés toda. Solo que Jesús es superior a Moisés. Él alardeaba de su mérito, de sus obras. Él se creía bueno y por ello saludó al maestro de bueno. El maestro le mostró que solo hay uno bueno, porque ningún mérito humano te hace bueno. Si no lo eres desde Cristo, si no lo eres desde la cruz, si no lo eres desde la vida nueva, jamás serás bueno. Marcos capítulo 10, verso 18. ¿Por qué me llamas bueno? ¡Wow! ¡Fuerte!
Ninguno hay bueno, sino solo uno, y Dios. Tú me estás viendo como hombre, por lo tanto, no me llames bueno. Si me vieras como tu Mesías, llámame bueno, porque yo soy Dios. ¡Ey! ¡Aleluya! Si él lo hubiese visto como Dios, como su Mesías, hubiera sido bueno. Pero no lo vio como su Mesías, lo vio como otro igual que él. Bueno porque guardaba la ley, bueno porque guardaba los mandamientos, bueno porque tenía rito, porque tenía tradición. Pero no porque era uno con Dios. Solamente podemos ser buenos si lo somos desde la cruz, si lo somos desde la vida de Cristo, si lo somos desde Él. Aleluya. Este hombre representa a los ricos, a los legalistas del dogma, a la religión que consigue todo con obras y méritos propios. Claro que el Mesías era bueno, como Dios y como hombre, porque Él le agregó humanidad a su deidad. Él se encarnó, Él es Dios encarnado. Claro que el Mesías era bueno como Dios y como hombre. Era Dios encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero el hombre rico no lo vio como Dios. No vio al Mesías, sino a un maestro más. Y él quería mostrarle al Mesías que él era apto por sus méritos. Quería mostrarle al Mesías que él era bueno, quería alardear delante de todos. He guardado todos los mandamientos. Yo soy perfecto. Sin reconocer al único perfecto, al que estaba frente a él, sin manchas, sin arrugas, santo, aleluya. Marcos capítulo 10, verso 19. Los mandamientos, le dijo el Mesías, le dijo, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Mesías sabía que él los guardaba y los cumplía por ritual rígido, por méritos propios. El Mesías se los recordó para revelarle a él que aún no era apto. Santo. Se los recordó para recordarle a él, para mostrarle a él que aún no era apto si todos esos mandamientos no los cumplía desde Cristo mismo. Marcos capítulo 10, verso 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, porque me lo enseñó mi padre. Es mi cultura, es mi tradición, es mi rito, es mi costumbre. Pero no lo hice desde tu posición, no lo hago desde tu cruz, no lo hago desde tu misericordia, no lo hago desde tu redención. Porque no conozco tu sangre, porque no conozco tu cuerpo, porque no conozco al Mesías, porque no conozco la llave. Wow. El Mesías por amor dio su vida. Por amor, señores. Es por amor. Y por amor nos reveló al Padre. Como por amor nos trajo el reino. La herramienta para conocer propósito y hacer la voluntad del Padre. Porque el reino es la herramienta para cumplir propósito y para hacer la voluntad del Padre. Por amor le dio la cura. El joven rico tenía conocimiento de la ley y los mandamientos, pero no obedecía. De nuevo, por amor le dio la cura al joven rico. Le dio la cura, pero él no la recibió. De nuevo, el Mesías le dio la cura al joven rico. Él era la cura, pero él no lo recibió. Por amor le dio la cura. El joven rico tenía conocimiento de la ley y los mandamientos, pero no obedecía. Y sacrificio sin obediencia es nada. El sacrificio sin obediencia no desata salvación. La ley revela sacrificio. En Cristo aprendimos obediencia. ¡Fuerte! De nuevo, la ley revela sacrificio, pero en Cristo conocimos obediencia. Se nos reveló la obediencia extrema. Marcos capítulo 10, verso 21. Marcos capítulo 10, verso 21. Entonces el Mesías, mirándole, le amó. ¡Wow! Le amó.
Lo amó tanto que Él mismo era el Cordero, que Él mismo era la salvación, que Él mismo era la vida eterna, que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida. Por eso lo amó. El Señor te ama tanto y me ama tanto, que nos tiene paciencia. Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! Poderoso. Marcos 10:21. Entonces el Mesías, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Le reveló, le dio la cura por amor. Porque acuérdense que la ley te revela la enfermedad, pero no te da la cura. Él era la cura. Y por amor le dio la cura. Entonces el Mesías, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Ven, sígueme, toma tu cruz. Ahora veremos cuál era la cruz que le estaba pidiendo. El Mesías jamás nos mandó o nos manda a hacer algo que Él no haya hecho. Poderoso. Porque Él no, Dios mío, Él es justo. Hipócrita, les dijo Él a ellos: ustedes le ponen yugo a la gente que ustedes mismos no saben llegar. Ese es el poder de la ley. Ese es el poder del legalismo, el poder de religión, es el yugo de religión. Pero Él no nos manda a hacer nada que Él no haya hecho. Mateo capítulo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un tesoro. ¡Wow! Poderoso. Aleluya. Gracias por tu reino. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias por revelarnos tu reino. Gracias por darnos luz. Abre mis ojos, Señor. No quiero ser sordo como la serpiente. Abre mis ojos, Señor. Abre mis oídos para oír tu voz. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo que el Mesías le está pidiendo a él: anda y vende todo. Es lo mismo que él hizo. Es lo mismo que él hizo. Él vendió todo, se despojó de ser Dios y dejó todo, vendió, ¿verdad? Y fue y compró el campo, compró con su propia sangre, con su propia vida, compró el campo para sacar el tesoro y dárselo a sus hijos. El tesoro es el reino. ¡Wow! Ese hombre que descubrió el tesoro y vendió todo y lo compró por amor al tesoro es el Mesías. Él nos compró con su sangre y nos dio el tesoro. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aleluya. Sino que se despojó a sí mismo. Aleluya. Aleluya. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Por obediencia, santo. Y era lo que él estaba pidiendo al joven rico. Aleluya. Quiero obediencia y no sacrificio. Quiero tu obediencia. Quiero que me veas como tu cruz, que me veas como tu sangre, que me veas como tu ayuda, como tu oportunidad. Aleluya. Él, como Dios, entregó todo y descendió hasta el dolor humano por amor al tesoro que es el reino, su reino, para dárselo al hombre, para que se le abrieran los ojos al hombre,
para que el hombre viera a Dios, para que el hombre se reconciliara con el Padre, para que los hijos se volvieran al Padre, para que se cumpliera la profecía de Isaías, la profecía de Malaquías, que aquí que vendría, que los hijos se volverían al Padre y los padres a los hijos. Aleluya. Ese tesoro que Adán enterró y que el Mesías lo encontró, lo desenterró y lo dio a su iglesia. Pero dejó todo para comprar el campo con su vida, con su sangre. Y tomó nuestra cruz. De nuevo, y tomó nuestra cruz porque no era suya. Pagó por el pecado de otro para sacar el tesoro y darnos vida eterna. Aleluya. Aleluya. Bendito el que vive para siempre. El Mesías le dijo, toma tu cruz y sígueme. Eso le dijo el Mesías al joven rico. Toma tu cruz y sígueme. El problema es que jamás el Señor te va a pedir que tomes tu cruz, porque en primer lugar Él ya tomó la cruz por nosotros. Por lo tanto, ninguno de nosotros tomará cruz física. Cuando Él dice toma tu cruz, significa toma mi vida. Toma mi vida y muere a ti para vivir mi vida y hacer mi voluntad y sígueme. ¡Hey! Santo. Ya no te salvarás por guardar los mandamientos y por la ley, sino que toma tu cruz es mi vida. Toma mi vida y vive mi vida y camina mi vida y sígueme. Fue muy difícil. ¡Wow! El Mesías tomó nuestra cruz por obediencia al Padre. Ahora nuestra cruz es hacer su voluntad y vivir su vida. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! No sé si reír o llorar. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Adora al Padre, adóralo. ¡Aleluya! Recibe transferencia de vida, recibe activación, recibe resurrección, recibe poder, recibe llaves, recibe gloria, recibe poder. ¡Aleluya! Fuerte. ¡Aleluya! El Mesías, lo repito de nuevo, el Mesías tomó nuestra cruz por obediencia al Padre. Ahora nuestra cruz es hacer su voluntad y vivir su vida. Eso quería el Mesías, que Él tomara su cruz, no con lo pequeño de la ley, sino con lo grande del reino en el Mesías. ¡Wow! Él, por eso lo digo, aprended de mí que soy manso, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y ahí hay descanso. Él fue manso y humilde, no se aferró a el ser Dios, sino que no estimó ser igual a Dios, sino que bajó y se colocó en nuestra posición. Aleluya. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y cuál es su yugo? Su vida, su obediencia, su justicia. Aleluya. Wow. Obedecer duele más que el sacrificio. De nuevo, obedecer duele más que el sacrificio. El joven tal vez se sacrificó toda una vida por ser rico. De nuevo, ese joven rico tal vez se sacrificó toda una vida por ser rico, o se sacrificó por guardar la herencia que le dejaron sus padres. Pero el Mesías quería su obediencia, no su sacrificio. No me interesa tu sacrificio. Demuéstrame que tu sacrificio duele si eres obediente. Demuéstrame que tu sacrificio tiene valor si es engendrado por la obediencia. Yo solamente aceptaré tu sacrificio si la matriz de él es obediencia. ¡Hey! Pero el Mesías quería su obediencia. Fuerte. El Mesías quería su obediencia. Así como Él dio su vida por obediencia. La ley es frágil frente a la obediencia. De nuevo, la ley es frágil y sin eficacia frente a la obediencia. Porque la obediencia es Cristo mismo. Y todo lo que es obediencia de Cristo ha salido. Marcos capítulo 10, verso 22. Marcos capítulo 10, verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El sistema tiene muchas posesiones, tiene muchos compromisos.
Babilonia tiene muchas posesiones, tiene muchos compromisos. Por eso le es casi imposible entender el reino, asumir el reino, predicar el reino, amar el reino. Tiene mucho que perder. El sistema tiene mucho por sacrificio, por mérito, por obras. Para ellos esa es su justicia, para heredar la vida eterna. El Mesías solo les pide, ¿verdad?, dejarlo todo por él y su mensaje. De nuevo, el Mesías solamente les dice, déjenlo todo. Lo que le digo al joven rico, déjalo todo y sígueme. ¡Ey! Fuerte. El Mesías solo les pide dejarlo todo por él y su mensaje. Para la ley, guardar los mandamientos es el tesoro. Para el reino, seguir al Mesías y su mensaje es el tesoro. Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. ¡Ey! Y uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, es honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. Pero realmente, si quieres que tus días sean largos sobre la tierra, tienes que amarlo a él. ¡Wow! El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Por eso el joven rico no fue digno de él, porque guardó los mandamientos, pero a la hora de obedecer al Mesías se quebró. ¡Ey! El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Fuerte. El joven rico amó a su padre y a su madre por la ley, pero no amó al Mesías por la obediencia. Entonces nuestra cruz es vivir su vida para probar su carne y su sangre, pues no podemos morir en una cruz y pagar por lo que Él ya pagó por nosotros. Con Él pagamos la condena y nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, tomar nuestra cruz no es que nos crucifiquen. Tomar nuestra cruz es vivir su vida y morir a la nuestra. Morir a la nuestra. Morir a la nuestra. ¡Wow! Mateo capítulo 10, verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Jamás seremos dignos de la sangre y de la carne del Mesías si no tomamos su vida, que es nuestra cruz. Para que lo sepa, cuando dice toma tu cruz y sígueme, es porque la cruz que Él tomó era la nuestra, pero Él ya pagó por nuestros pecados. Cuando dice toma tu cruz, es ahora vas a tomar tu cruz, es toma mi vida, la que yo entregué en la cruz por amor a ti, y vive mi vida y haz mi voluntad y muere a la carne y muere al pecado y muere a lo malo. Ese es tomar tu cruz, vivir la vida de Cristo. Él quería que perdiéramos la vida por la suya. ¡Wow! Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Él decidió perder su vida para manifestar una superior. Bendito el que vive. Mateo capítulo 10, verso 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que ve y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aleluya. El que guarda su vida por causa de la ley, por causa del legalismo, por causa del rito, la perderá. Pero el que pierde la vida por causa de mí, ¿y qué es perder la vida? No es que me maten, lo siento mucho, eso no es perder la vida. Eso sería una desgracia para el propósito. Perder la vida significa morir a mis sueños, morir a mis caprichos, morir a mis pecados, morir a mis iniquidades por vivir su vida en la tierra. Poderoso. Poderoso, lindo. Esta es la hora del reino sobre la tierra.
Esta es la hora del reino sobre Iberoamérica. Esta es la hora del reino sobre los hijos, sobre la gente linda, sobre los entendidos, sobre la gente de la casa de Isaacar, la gente maravillosa. Por eso llegó la hora del reino, llegó la hora de la fiesta, el banquete ininterrumpido. Nuestro sumo sacerdote nos dio su sangre, nos elevó a su estatura, nos dio su herencia, nos hizo herederos, coherederos, nos llamó sus hermanos y nos llevó al Padre en la misma dimensión que Él fue delante del Padre. En esa misma dimensión nos presentó delante de su Padre. Bendito sea su nombre. Nosotros somos la humanidad agregada a su deidad cuando hemos muerto juntamente con Él y juntamente con Él hemos resucitado. Bendito para siempre. Poderoso, hermoso. Lindo. Bueno, señores, qué bello este tiempo. Qué bello este momento. Que el Eterno nos bendiga a todos. Oro por la paz. Oro por el amor, la unidad, la felicidad, la justicia. Oro porque seamos uno. Oro porque muera la competencia. Oro porque muera el yo-yo. Oro porque muera el yo y el más yo. Y yo más yo es nada. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Él en nosotros, operando con justicia, operando con poder, operando con gloria. Que tengamos la gracia del amado, que tengamos la sangre del amado, su vida. Esa es nuestra cruz, la vida de Cristo. Cuando seguimos la vida de Cristo, entonces tenemos la cruz. Y ahí morimos, y ahí, ¿verdad? Ahí sangramos, y ahí renunciamos a lo malo, renunciamos al egoísmo, renunciamos, ¿verdad? A la envidia, a la trampa, a la competencia, la mentira, y ahí amamos al Señor de los señores, al Santo de los santos, entendiendo que nadie es más que nadie. Cada uno de nosotros como cuerpo cumple una función, un rol, y que no hacemos más de lo que nos fue asignado, que no es que seamos tan perfectos, y si llegamos a hacerlo es a través de Él y por Él. Por nuestra propia fuerza jamás lo seríamos. En Él hay perfección, en Él hay vida, en Él hay amor, en Él hay justicia. Por eso llegó la hora de ser liberados, de ser curados, de ser restaurados, de ser sanados. Solo en Él podemos ser libres. Solo en Él podemos ser sanos. ¿A quién no le gustan los aplausos? ¿A quién no le gusta la admiración? ¿A quién no le gusta, verdad, que le reconozcan? ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta, pero tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a esa autosuficiencia, al alabarme yo, a eso, ¿verdad? Al verme al espejo, cómo me queda la ropa. Ese amor a yo, ese culto a la belleza, ese culto al glamour, ese culto al perfume, ese culto a la camisa, ese culto a la corbata, ese culto, ¿verdad?, a mi sabiduría, ese culto a mí. Ya no vivo yo. El Señor dice: toma tu cruz y sígueme. Vive mi vida y sé humilde y sé fiel y humíllate hasta el fondo como lo hice yo, porque jamás te voy a pedir algo que yo no haya hecho. ¡Ey, Santo! Poderoso. Este es nuestro tiempo. Gracias por ser, Señor, ese alfarero que nos lleva, Señor, y nos forma en la rueda. Y luego nos deja caer y nos quiebra. Cuando dice que el alfarero agarró la vasija y la tomó y se echó a perder en su mano, es que hay momentos que Él nos suelta. Y cuando Él nos suelta y caemos de su mano, nos quebramos. ¿Y en qué momento Él nos suelta? Se aparta de nosotros, nos deja solos. Entonces viene la caída, viene el dolor, viene la tragedia, viene la muerte, viene el problema. Y nos caemos de su mano. Pero tranquilo, que Él ya lo sabía. Caemos y ahí nos quebramos. Y ahí cuando nos quebramos, Él en su amor y por amor nos levanta de nuevo y nos hace una vasija nueva. Porque Él quiere que seamos igual a Él en su muerte y en su resurrección. Porque Él quiere que muramos a nuestro orgullo, a nuestro yo, a nuestra vanidad, a nuestro ego, a nuestra astucia, a nuestra trampa, a nuestra viveza criolla, a nuestra malicia criolla, a nuestra astucia criolla. Y entonces el Señor va a permitir eventos fuertes. Gracias, Padre, por tu reino. No permitas que me caiga de tu mano. Ten misericordia. Gracias, Padre. Ten misericordia de nuestras vidas. Perdónanos. Ayúdanos.
a tomar tu cruz, a tomar mi cruz. Ayúdame a tomar mi cruz, que es tu vida. Porque tú eres mi modelo, tú eres mi justicia, tú eres mi bendición, tú eres todo para mí. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Bendigo a la comunidad internacional. Bendigo al liderazgo, apóstoles, pastores, profetas, gente linda de las naciones. Desato el amor como ríos de vida. Desato la fidelidad, desato la amistad, la coinonía, el respeto, la consideración, el ser iguales delante del Padre, el ser iguales el uno al otro, el no creernos mayor que otro por título. El orden de los factores no altera el producto. No porque alguien sea profeta es mayor que el pastor, no porque alguien sea pastor es menor que el apóstol. Esas son, ¿verdad?, las medidas de la ley, las medidas de la carne, las medidas de los hombres, pero en Jesucristo todos somos perfectos. En Jesucristo todos somos hijos. En Jesucristo todos somos herederos y coherederos. En Jesucristo todos somos uno para su gloria y su honra. Gracias, Padre. Bendecimos este tiempo maravilloso, este tiempo lindo. Oramos por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oramos por el corazón noble, dador, hospedador. Oramos por ideas de negocios. Pedimos al Eterno que vengan ideas de negocios a nuestras casas, que podamos invertir en negocios inteligentes, en negocios confiables, en negocios buenos. Llamamos el dinero para que venga a nuestra mano. Llamamos la riqueza, la expansión, la bendición. Y damos gracias al Eterno por tanto amor y por tanta bendición. Bendecimos, desatamos sanidad, desatamos paz, desatamos perdón, desatamos misericordia en el nombre del Mesías. Que el Eterno nos bendiga a todos. Todo espíritu de muerte se fue y hay vida. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Tengan una noche maravillosa. Y mañana, con el favor del Eterno, seguimos con estas escuelas maravillosas. Un besito a todos y gracias. Bendiciones. Shabbat Shalom. Lindo el Padre. Sigamos. Oremos. Continuemos. No tengamos miedo de nada. Démosle gracias al Eterno por todo. Seamos agradecidos. Seamos fieles. Seamos sinceros. Seamos simples. Seamos orgánicos, seamos compañeros, seamos justos con la medida del Mesías. El Eterno nos bendiga a todos y muchas gracias. Bendiciones de reino. Shabbat Shalom a todos.